Gracias damos a nuestro Dios, damos a Jesucristo por todas las bondades, por todas sus bendiciones. Damos gracias a nuestro Dios porque hoy es un día grandioso, es un día precioso. Es el día del Señor. Ahora, cada día es día del Señor, pero estamos hoy gozosos, estamos aquí, estamos nosotros deleitándonos con cantos, con adoración, pero estamos también recibiendo hoy la palabra de Dios, la bendición de llenar nuestro estanque, ¿verdad? Nuestro manantial con aguas vivas. Sí, los manantiales nosotros mayormente los conocemos porque están fuera. Pero hermanos, en Israel muchas veces esos manantiales había que cavar, había que hacer un pozo para encontrar el manantial. ¿Y esto qué es? Bueno, son los ríos subterráneos. Pero estos ríos subterráneos, hermanos, tienen aguas vivas, aguas corrientes. No estás llegando hoy a un lago estancado abajo de la tierra, sino estás encontrando una vena de agua que corre, agua viva. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Aguas vivas, tenemos que ir a descubrir, a sacar, a encontrar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios trae la lluvia sobre los montes. Y cuando trae la lluvia sobre los montes, estos se filtran y llegan, y nosotros tenemos que buscar muchas veces el agua. Hay agua superficial, pero hay agua también profunda. Hay agua que llega a la parte que nosotros conocemos o entendemos que son las aguas de vida. Amén. Así que tengamos nosotros gozo, porque el Señor está en nosotros, con nosotros el día de hoy. Aleluya. ¿Saben dónde está el libro de Oseas? Bueno, pues vamos a ir al libro de Oseas. Entonces, si no sabes dónde está, bueno, ya sabes dónde está Daniel. Daniel es fácil de encontrar, ¿verdad? Tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, nos brincamos Lamentaciones, pero por ahí está también. Y después de Daniel viene el libro de Oseas. Y es donde vamos a estar hablando del tercer día. El día de nuestra resurrección. Hermano, nosotros muchas veces solamente pensamos en el tercer día como la resurrección de Jesucristo. Y amén. Pero dice el Señor que en Él nosotros también hemos sido resucitados. El apóstol Pablo, trayendo esta enseñanza a la iglesia, dice: en Jesucristo nosotros morimos, pero también fuimos levantados. También fuimos nosotros resucitados. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tercer día, el día de nuestra resurrección. Amén. Vamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Voy a dar un momento para que lean la vuelta a la página. Capítulo 6 del libro de Oseas, el profeta Oseas. Versículo 2. Y solamente voy a leer este versículo ahorita, vamos a leer estos tres versículos en un momento más. Dice: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará. En algunas de sus versiones dice: nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Amén. Entonces, de nuevo, nos dará vida, ¿cuándo? Después de 2 días. Al tercer día nos resucitará, nos levantará y viviremos delante de Él. Y ahorita vamos a ver ¿por qué nosotros nos encontramos muertos? Si estamos resucitados es porque estábamos muertos. Amén. Y vamos a ver en qué parte estábamos muertos y qué es esta resurrección, de qué se trata esta resurrección para nosotros el día de hoy. Para esto, pues vamos a tomar un momento para orar y dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque su enseñanza, que el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo, esté con nosotros el día de hoy. Aleluya. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias. Es nuestra petición delante de ti, el que tú estés compartiendo la palabra con nosotros. La has preparado, pero ahora te pedimos también que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibirla, para tomarla, Señor, para amarla, para llevarla, Señor, a acción, que no solamente se quede como un libro en un estante en la librería, en nuestra biblioteca, sino se quede en algo que nosotros tomemos acción día a día. Bendecimos este tiempo y te pedimos que no haya ninguna distracción que quite nuestra atención de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén.
También quiero aprovechar de este momento para saludar a nuestros hermanos de Sudamérica, de todas esas naciones preciosas, Centroamérica, el Caribe y también acá en México, Estados Unidos, donde hemos sabido que ustedes nos ven. Bendecimos su casa, su hogar, sus trabajos, bendecimos también este tiempo para cada uno de ustedes. Aleluya. El tercer día, que es el día de resurrección, también es el día de restauración, ¿sí? No nada más es el día de resurrección, pero también es de restauración y de conocimiento pleno. ¿Y por qué estamos viendo esto? Si ustedes hacen una pequeña visita a la concordancia bíblica y ponen ahí tercer día, ustedes van a ver algunas de estas cosas que llegan a salir entre estas líneas, entre estos versículos que se encuentran. Y por ejemplo, una de las cosas que nosotros descubrimos, y ya lo sabemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios dice que al tercer día el Señor resucitó. ¿Sí? Anteriormente Jesucristo estuvo compartiendo con sus discípulos y los que querían oír que era necesario, como está escrito, que el Hijo de Dios sufriera y fuera muerto, pero al tercer día fuera levantado. Y esto sucede de una manera increíble, y nosotros lo podemos ver en el capítulo 24 del libro de Lucas, cuando llegan las mujeres a la tumba. Y venían las mujeres porque pues no tuvieron tiempo de ungir el cuerpo de Jesús. Sí, cuando una persona moría en Israel, se le ponían vendas y todo, pero antes se ungían con aceites, con incienso, con óleos, para prepararlo para la tumba. Esta era una costumbre, pero como Jesús murió cerca de la tarde, de donde iniciaba ya el día de reposo, tenía entonces que apresuradamente ponerlo en el sepulcro, y no tuvieron oportunidad de ungirlo para esa muerte, sino solamente lo envolvieron en una túnica con sus vendas y lo pusieron allí en la tumba, apresuradamente, porque ya era el tiempo del día de reposo. Pero dice, pasado el día de reposo, el día domingo, a primera hora, fueron las mujeres y llegaron, dice que encontraron la tumba abierta y vacía la tumba, la piedra removida y la tumba vacía, y estaban ahí dándole vueltas a qué es lo que habría acontecido, quién se llevó el cuerpo del Señor. Y en eso dice que se le aparecieron dos ángeles dice dos hombres, ¿verdad? Dos ángeles con vestiduras resplandecientes, y que les dice una palabra que hasta el día de hoy nosotros siempre hablamos en el tiempo de la resurrección, ¿verdad? El día de la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, al que está vivo? Esa es una de las preguntas que siempre a mí me gusta mucho compartir, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice que no sabían que era necesario que muriera, pero al tercer día fuera levantado. Entonces dice que no entendían, pero fueron y compartieron con los discípulos, y los discípulos de Jesús no les creyeron. Y uno de los que no les creyó, ¿quién fue? Pedro. Pedro no les creyó, pero dijo, bueno, déjame ver si al menos es cierto. Y llegó a la tumba y dice, estaba vacía. Y realmente, como habían dicho las mujeres, la piedra removida. Y decía, qué raro. No creyó, aún no creyó. Tuvo que venir el Señor y presentarse en medio de ellos, ¿verdad? Y no una vez, sino varias veces. Por los siguientes días el Señor estuvo ahí apareciéndose continuamente. Por 40 días, dice, el Señor estuvo apareciéndose. También en el camino de Emaús, ¿verdad? En el camino iban dos de los discípulos del Señor, ya tristes, meditando en las cosas que habían acontecido. Y dice que el Señor, haciéndose otro peregrino que iba en camino, también se les unió. Dice, ¿por qué están tristes? ¿De qué cosas están hablando? Dice, ¿que no sabes lo que ha acontecido? Todo el mundo sabe, tú no lo sabes. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice, no, y les contaron la historia del maestro. Y dice, pero ahora está muerto. Dice, está muerto. Y empezó a hablarles acerca de las escrituras y de qué es las cosas que había que pasar. Dice que su corazón empezaba a arder hasta el momento en que, llegando a un lugar, tenía que
que partir. Dice, no, quédate con nosotros. Y cuando partió el pan supieron que era el Señor mismo. Ese mismo momento regresaron de nuevo a Jerusalén a compartir que el Señor estaba vivo. Y esta es solamente una de las pocas cosas que nosotros sabemos. Entonces sí, el tercer día es el día de resurrección. Amén. Y vamos a ver que esto nos acontece también a nosotros. Pero no es la única cosa que habla. También Ezequías, el rey Ezequías, llegó un tiempo en el que enfermó de muerte. Y Isaías vino con él, enviado por Dios, y le dijo, rey, prepara tus cosas, arregla tu casa porque vas a morir. Esta enfermedad es de muerte, te vas a morir. Empezó a clamar y a llorar y que Dios no tiene en cuenta las grandes cosas que hice y todo. Y ya no estaba Isaías saliendo por la puerta cuando le dijo, regresa y consuela a este gran hombre, a este rey, y dile que no va a morir, que yo le voy a regalar 15 años más. ¡Wow! Imagínate. Y dice, incrédulo también el rey, dice, bueno, ¿cómo sé que yo me voy a levantar de este lecho? Dice Isaías, ¿será posible que la sombra del reloj regrese 10 grados o aumente 10 grados? Dice, no, pues que vaya para adelante, es fácil, que retroceda. Y estamos hablando de 20 minutos, más o menos, ¿verdad? Dice, en el reloj de Acaz, un rey ahí medio malo, dice, pero en esos relojes, claro, no es como los de nosotros, ¿verdad? Que ya son atómicos y digitales, y luego le pones ahí, te dice cuántas vueltas has dado a la manzana, cuántos pisos has subido o escaleras has bajado, o cuántos pasos has dado, ¿verdad? No, sino era uno de esos relojes de sol. Pues que regresa a la sombra a 10 grados, y wow. Y bueno, sí, se levantó y estuvo 15 años más de vida. Amén. Entonces es tiempo de restauración también. Pero no es lo único. También es tiempo de conocimiento pleno de Dios. Porque regresando más en la historia, nosotros vemos a Moisés. Dice que al tercer mes de haber salido de Egipto, llegaron a lo que es el monte Sinaí o el monte de Dios. ¿Sí? Y llegando ahí al monte de Dios, Dios habló con Moisés y le dijo, prepara al pueblo hoy y mañana, 2 días. Prepáralos, santifícalos, que estén consagrados, que no se unan a mujer, que no hagan nada, sino esté su corazón, porque el tercer día yo me voy a mostrar a ellos. Imagínate qué noticia. Vamos a ver a Dios. Imagínate que hoy venga el Señor y diga, prepara a la congregación, porque en 2 días, entre el tercer día, yo me voy a mostrar. Imagínate cómo se ponen ustedes de contentos, porque van a ver a Dios. Pues así estaba todo este pueblo. Oye, vamos a ver a Dios, vamos a ver. Y era la noticia, ¿verdad? En el Face y en el Twitter, todos estaban ahí dando, que Dios se muestra, que Dios se muestra. ¿Y cómo se va a mostrar? Pues no sé, consagramos, ¿verdad? Bueno, en aquellos Twitter y aquellos Facebook de aquel tiempo. Pero el Señor estaba dándose ya para conocerse. Ahora, llegó el tercer día y el pueblo expectante, todos alrededor del monte de Dios. Y ese monte empezó a temblar. Y ese monte empezó a producir un ruido de bocina ensordecedor. Y ese monte empezó a humear. Y empezó a salir fuego. Y dijeron, no. Así no queremos conocer nosotros a Dios. Moisés, ve tú y habla con Dios. Y lo que quiera decirnos, que te lo diga a ti. Y si nosotros queremos decirle algo, pues te lo decimos a ti, tú se lo dices a él. Pero nosotros con Dios ahorita no. Y dijo Dios, hacen bien, porque los hubiera fulminado a todos. Porque no es la forma de acercarse a mí. Pero ahora, hermano, tenemos nosotros esa misma, el libro de Hebreos, como hemos compartido antes de comenzar. Estamos compartiendo en el libro de Hebreos que no nos hemos acercado a ese monte como en aquel tiempo se acercaron para conocer a Dios, sino ahora nos hemos acercado al monte Sión, al monte de gloria, al monte de Dios, a la presencia de todos los ángeles y los arcángeles y los santos hechos ya perfectos, y a la multitud, ¿verdad?, de todos los seres que adoran a Dios. Y con gloria, dice, podemos acercarnos ahora confiadamente, ¿verdad? Ya no a un monte de fuego y de sonido de bocina y todo, sino al monte de Dios. Entonces, estas 3 cosas para nosotros representan el tercer día, el día de resurrección, el día de restauración
en nuestras vidas, pero también el día de conocimiento pleno. Ahora entonces nosotros lo podemos llevar a nuestro corazón, a saber que este es nuestro día también. Pero ¿qué representa la resurrección o el que seamos levantados? Estas tres cosas. Una, saber que ya no estás muerto. ¿Qué sucedió con Lázaro cuando fue levantado de la tumba? ¿Qué fue lo primero que él se dio cuenta? Que no estaba ya muerto. Para los demás todavía pasó un rato, porque lo que salió de ahí pues fue un hombre lleno de vendas, ¿verdad? Pero para Lázaro dijo, hey, estoy vivo. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando resucitamos es que ya no estamos muertos. Eso pues es obvio. Bueno, es obvio, pero nosotros decimos que tenemos vida, sin embargo seguimos viviendo como si estuviéramos muertos. Nosotros tenemos vida, pero seguimos nosotros atados a los vicios, a las enfermedades, a las debilidades y a todas estas cosas que son pertenecientes ¿a qué? A la muerte. Entonces, una de las cosas que es importante y necesario entender es que estamos vivos. La siguiente parte es que no estamos vivos solamente como estábamos antes. Ahora, Lázaro resucitó en el mismo cuerpo. Pero en el libro de las epístolas del apóstol Pablo, en 1 Corintios y en Tesalonicenses, nos deja saber claramente que no resucitamos con el mismo cuerpo, y vamos a ir más adelante en esto, sino tenemos un nuevo cuerpo, un cuerpo de resurrección, como el cuerpo de Jesucristo. Entonces hay restauración en nuestra vida. Y la tercera parte es que tenemos la oportunidad de entrar confiadamente a presentarnos, a ver, a descubrir lo que es el Señor en esta forma que es el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, el tercer día estamos hablando, pero hay 2 días que preceden el día tercero, ¿cierto? Los días que preceden el día tercero, ¿cuáles son? Hoy y mañana. ¿Sí? Hoy y mañana. Ustedes van a ver esta expresión, hoy y mañana, pero al tercer día. Hoy y mañana y al tercer día. Una de las cosas que llaman la atención en esto es, por ejemplo, el tiempo en el que la reina Esther se iba a presentar delante del rey. Y le dijo Mardoqueo, ¿verdad? Le dijo, hey, Esther, tienes que presentarte delante del rey y clamar por tu pueblo. Dice, pues lo voy a hacer, pero es a riesgo de muerte. Yo te pido que todo el pueblo ore por mí hoy y mañana, y al tercer día me presento al rey. Y así lo hizo. Y cuando vino el tercer día, el rey le puso el cetro sobre su hombro y dijo, pásale. Esto es que le perdonaba la vida por su atrevimiento, porque nadie se presenta al rey sin haber sido antes invitado a venir delante de su presencia, ni la reina. Claro que eso ya no sucede ahora. Si mi esposa quiere venir a hablar conmigo, no tiene que hacer un formalismo, ¿verdad? Simple y sencillamente viene. Y dice, y si no, pues te quedas sin cenar, ¿verdad? Pero bueno. Pero en ese tiempo y en ese formalismo, la reina no podía presentarse delante del rey sin antes haber anunciado. Y como no lo había anunciado, pues se presentó a riesgo de muerte. Pero encontró el favor del rey. Claro que Dios la había llenado de favor y gracia, pero ahí se presentó. Entonces, al tercer día, hoy y mañana, es un tiempo de preparación, es un tiempo de entendimiento, de conocimiento, ¿sí? Hoy y mañana son los 2 días, pero también son 2 tiempos, son 2 experiencias, ¿sí? Diríamos como 2 fases, es algo que es necesario pasar. Tú no puedes llegar al tercer día sin antes haber pasado los 2 días anteriores. ¿Está claro? ¿Sí? Jesús no resucitó el mismo día que murió. Ahora, claro que él vivo, él estaba vivo, pero tenía cosas que hacer. Pero al tercer día, ¿verdad? Al tercer día, el Señor se levantó de esa tumba. Bueno, su manifestación se levantó de esa tumba, porque Él vive y vive para siempre. ¿Amén? Pero es necesario que estas 2 cosas, ¿cuáles cosas? Esto y aquello sucedan. ¿Qué es esto y aquello? Hermano, esto es particular, esto es de cada uno de nosotros. ¿Qué tienes que pasar? ¿Es tu tiempo de desierto? ¿Tu tiempo de cruzar el Jordán? Bueno, sí, son cosas que es necesario. Para que tú llegues a la tierra prometida, tú no puedes llegar a la tierra prometida sin haber pasado por Pascua.
y Pentecostés. Hablando espiritualmente. ¿Sí? Tú no puedes llegar a lo que es Israel saliendo de Egipto, o sea, saliendo del mundo. Tú no puedes llegar allá sin atravesar el desierto. No hay otra manera. Espiritualmente tú tienes que pasar por el tiempo de conocimiento de Dios, que es en el Sinaí, a través del tiempo del desierto, que es morir a ti mismo, para entrar cruzando las aguas del Jordán, que es la muerte al yo, y ahora sí tomar lo que es la vida, la tierra prometida, la promesa que fue dada. Esto y aquello es necesario que suceda, que acontezca, que tenga su lugar. De otra manera seríamos neófitos. Entonces, ¿cómo puede llegar alguien a compartir acerca de las grandes cosas de Dios si nunca ha pasado ninguna experiencia? ¿Cómo es posible que tengamos nosotros a gente que se atreva a hablar con la congregación acerca de las cosas de Dios sin haber tenido ningún tipo de experiencia, solamente en la escuela? No, hermanos, tiene que haber una enseñanza. Bíblicamente, un discípulo tenía que estar bajo su maestro hasta que el maestro lo soltara o hasta que el maestro muriera. Entonces él seguía. Jesucristo no hizo algo diferente, no soltó a los discípulos, les enseñó muchas cosas, pero no los soltó hasta el día que Él murió. Y cuando Él murió, entonces dijo, ahora yo que me he sembrado en ustedes, ahora ustedes son discípulos míos, hagan discípulos ustedes también, que es la gran comisión. Nosotros vamos entonces ¿de qué? De gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo. Vamos de una experiencia en el Señor a una experiencia en el Señor, y así crecemos hasta que resplandezca nuestro ser. Es necesario estas dos experiencias. ¿Cuáles? Esto y aquello. Amén. Hoy y mañana. Preparación de entendimiento, de conocimiento. Y estas cosas, hermanos, bueno, estas cosas suceden en días que son tristes, son días lúgubres, son tiempos de dolor. Porque ¿a quién le gusta estar en el desierto? A ver, levanten la mano. ¿A quién le gusta estar en el desierto? ¿Verdad que no? Pues a mí que me lleven al lago Chapala, ¿verdad? O que me lleven ahí a las adjuntas allá en el norte de México, o a la Cola de Caballo, no sé, a los cenotes de allá del sur de México, algunas de las cascadas en Centroamérica, en Sudamérica, no sé. Son días sin reposo y sin luz. Y vamos a regresar al libro de Oseas. Ahora sí vamos a leer el versículo 1, dice, venid y volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, ¿verdad? Dice, Él nos ha desgarrado, pero también nos sanará. Y nos ha herido, pero nos vendará. O sea, estas cosas que ha hecho el Señor, ¿por qué? Porque el Señor es necesario que nos pase por disciplina, es necesario que pase sobre nosotros cosas que corrijan, que lleven a que nosotros entendamos. Dice en la Escritura, y es bien claro, dice, a que Dios ama, que castiga. ¿Por qué? Porque es hijo. Si no eres hijo, no te castiga, no es necesario, porque no está en la disciplina de una persona disciplinar a alguien más. Pero si es hijo, lo voy a disciplinar. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Mira, mi hija tiene a mi nieto, que de repente le dice, te voy a llevar al baño. Y yo ya sé que no es para ir a hacer sus necesidades, sino es para, ¿verdad? Justicia de esa de mamá, ¿verdad? Y ¡guau! Por ahí se oye nomás ¡guau! Ya lo ajusticiaron. Pero al rato regresa, perdón, y ya, tranquilo, la vida vuelve y todo. Y yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas que también necesitaban justicia, ¿verdad? Pues ya no necesitamos la justicia. Porque ya crecieron, ya son señoritas, ya son mujeres de Dios. Amén. Pero desde cuando eran pequeñas, como ahora mi nieto es pequeño, es necesario disciplina. Y la disciplina dice, cuando está recibiendo disciplina, dice, a nadie le gusta. ¿Verdad? Porque el niño cuando está en el rincón, pues no le gusta. Se revela, dice, ¿por qué estoy aquí? Bueno,
No está aquí porque hiciste algo bonito, algo bueno, sino porque precisamente hiciste algo que no está bien, y ese es también como Dios también nos lleva. Dice, nos ha desgarrado. Esto es, nos ha hecho, nos ha arrancado. Muchas veces es necesario no nada más sacarte, sino desgarrarte. Esto es arrancarte completamente. ¿Por qué? Porque a veces estamos así con el pecado, hermano, o con los vicios, o con la cosa. Esto es mío, y estamos así hasta que tenemos que ser desgarrados. Ahora el Señor nos sana, y vamos a ver más adelante eso. Pero hemos sido heridos por Dios. En el libro de Joel nosotros vemos que Dios envió este gran ejército contra nosotros. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dice, el gran ejército de Dios que yo envié sobre vosotros. Amén. ¿Para qué? Para destrucción. Entendamos una cosa, hermano. El enemigo cuando destruye, mata. Pero Dios cuando destruye es para edificación. Es para cortar. Regresando al libro de Daniel, un momento, Dios habló con Nabucodonosor a través de Daniel y le dijo, gran rey, por tu soberbia, por tu orgullo, vas a ser cortado. Y ese gran árbol que viste, que fue cortado, eres tú, oh rey. Dice, pero no quedarás tumbado para siempre, sino que Dios dejará tu tronco y tus raíces, y después de 7 años serás levantado. Y así fue, hermano, por 7 años ese gran rey babeaba como animal y comía hierba como animal. En su mente estaba ido completamente hasta el día que él reconoció que Dios es Dios, y entonces fue restaurado, y ese árbol volvió a crecer y tuvo gran gloria. Pero por 7 años tuvo que entrar en la disciplina de Dios. A que Dios ama, con quien Dios tiene un propósito, también tiene que entrar también en una disciplina. Y esto es lo que hizo Dios. En el libro de Joel lo habla bien claro, pero también dice que el Señor restaurará y traerá en mayor abundancia lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Sí? El Señor sí te toma, te destruye, te pone así, pero ¿es para qué? Para que de nuevo te restaure. Vean el libro de Job. En el libro de Job, el Señor permitió que Job fuera quitado, destituido de todo lo que tenía. Dice, pero el postrer estado de Job fue mucho mejor que el anterior. Y para nosotros se nos hace difícil, hermano, porque nosotros estamos dentro de esa caja que es la disciplina del Señor. Pero cuando nosotros podemos ver que ya estando fuera de ahí, habiendo salido, decimos, esto fue necesario en mi vida. ¿Quiénes de ustedes dan gracias por la disciplina de sus padres? Pero al tiempo que eras disciplinado, no era muy fácil decir, gracias Señor por la vara, la chancla, el zapato, el cinto, ¿verdad que no? Por ahí nomás sonaba la rama y la pelaban, ¿verdad? Para que doliera más. Pero ¿sabes algo, hermano? Crecimos y fuimos hombres y mujeres de provecho delante de la sociedad. Gracias al Señor. Mira, mis hijas compartieron con muchas de sus amigas, y algunas de sus amigas les decían, ojalá mis padres me amaran como tus padres para no dejarme ir a donde a mí se me pegue la gana. Ellas mismas la reconocían. Claro que para mis hijas era difícil no ir a un lugar o a otro lugar, pero luego ellas entendieron que esa disciplina era por amor, no era por capricho. Y Dios, igual, al que ama y está lleno de amor, y la disciplina del Señor está llena de amor, porque su destrucción, hermano, es solamente destrucción para las cosas que son. Nosotros inmediatamente pensamos en destrucción y pensamos en esos bomba atómica, ¿verdad? Que todo desbarata y no queda nada. Yo quiero dejarte saber que la destrucción del Señor es más semejante a los fuegos que suceden en la pradera. ¿Sí? En los documentales, y yo te invito a que alguna vez vayas a buscar uno de ellos, dice que hay fuegos que son buenos, aún para los bosques, solamente que no se salgan de control, ¿verdad? Pero
es normal, es parte de la restauración, de la renovación de estos lugares. Si no hubiera fuegos en las praderas y no se quemara el pasto viejo, porque cuando se quema todo eso, todo se ve negro. Pero hermano, no pasan 7 días sin que de nuevo brote todo y se vea verde, pero un verde increíble que no se parece al verde anterior, que ya estaba medio amarillón. Cuando las cosas siguen andando su curso y parece ser que, dice el Señor, es tiempo de renovación. Y el tiempo de renovación viene por fuego. Y el fuego destruye, pero no elimina. El fuego destruye. Y dice en la Escritura que nosotros somos probados en nuestras construcción. Si es heno, hojarasca o madera, es consumido por el fuego. Pero si es edificado con piedras preciosas, con oro y plata, entonces el fuego, ¿qué? Las purifica. Bueno. Somos destruidos por el ejército de Dios, pero dice también, venid y volvamos, ¿verdad? Venid y volvamos. Lo primero que dice en el versículo 6 es, venid y volvamos al Señor. Es tiempo de regresar a la senda antigua, al árbol de la vida. En el libro de Revelación de Apocalipsis, capítulo 2, cuando Dios está hablando a las iglesias, el Señor está hablando a las iglesias, dice al que venciere, en el capítulo 2, dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el huerto de Dios. ¿Sí? Versículo 7, capítulo 2. Al que venciere le daré a comer del fruto del árbol de la vida que está en el huerto de Dios. ¿Qué está diciendo en esto? Que es necesario que regresemos nosotros a ese árbol. Nosotros muchas veces buscamos vida y la buscamos en otro lado, hermano. El único lugar de vida es el árbol de la vida y es Jesucristo. Y si alguna vez probaste de ese árbol, hermano, y ahora estás fuera, como dice a otra de las iglesias, esto tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. No está hablando de esa experiencia, hermano, sino que ya te has olvidado de Jesús. Ese es tu primer amor, es tu único amor. Es necesario, hermano, que regresemos a decir como la tsunamita en el libro de Cantar de Cantares, que digan que estoy enferma de amores, que lo único que yo pienso es mi Señor, que lo único que yo anhelo es mi amado, mi esposo. Amén. Ahora bien, dice que no vemos la luz. ¿Por qué no vemos la luz? Algunos dicen que ya no hay luz, que la luz se ha apagado. Y si ustedes van ahí a los medios de comunicación hoy en día, hablan solamente de cosas negativas y malas y atrocidades y cosas feas, ¿no? Pero hermano, hay luz. Y yo te aseguro, hermano, que en cada iglesia hay luz. Pero la gente del mundo no va a las iglesias. Quiere que haya luz afuera. ¿En dónde? Pues en los antros donde van, o en las tiendas donde acostumbran ir, en el campo de golf que van los domingos en vez de venir a la iglesia. Es importante y necesario, hermano, que encontremos la luz donde la luz está. ¿Por qué, hermano? Porque mira, si hay una nube que oculta el sol, ¿qué decimos nosotros? No hay sol. No, hermano, es algo incorrecto. El sol sigue. Nosotros no lo vemos porque hay un impedimento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar las alas del águila, ¿verdad? Y dejar de estar entre las gallinas y surcar los aires y estar sobre la tormenta. Y entonces encontramos que el sol nunca se ha ido. Ahí está. La luz, hermanos, la luz no deja de ser. Amén. Ahora bien, esta desolación es temporal. Regresando ahí al capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará o nos resucitará y viviremos delante de Él. Hermano, ¿por qué? Porque seremos sanados. Si Él nos ha desgarrado, nos va a sanar. Y si nos ha herido, también nos vendará. ¿Sí? Hemos obtenido su vida y su vida es nuestra resurrección. Ahora es que nosotros empezamos a descubrir, a entender qué es esta resurrección. Resurrección no es otra cosa que la vida eterna. Resurrección es la vida que nosotros no teníamos antes, pero ahora tenemos.
Esa vida que se nos fue dada anteriormente, que a través de nuestros padres perdimos por desobediencia, ahora se nos invita a tomar de nuevo. Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, fueron echados del Edén, y dijo Dios: no sea que alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y vivan para siempre en este estado de iniquidad, en este estado de pecado. Entonces dice que los echó fuera del Edén y puso querubines con una espada de fuego que se revolvía por todos lados, impidiendo el camino de regreso. Adán sabía dónde estaba el paraíso y dónde estaba él, pero no podía pasar, no podía regresar. Había un gran impedimento. Pasado el tiempo se olvidaron aún de que había un camino de regreso al Padre y buscaron su propio camino para encontrar su vida. Por eso encontramos tanto tipo de religiones, hermanos, y religiones completamente absurdas, algunas de ellas, que no llevan ni en ningún momento, en ningún lado, más allá del primero o el segundo cielo. Y ahorita vamos a hablar del tercer cielo. Pero no llegan a Dios, no pueden llegar a encontrar esa vida. ¿Por qué? Porque no hay vida fuera de aquel que da la vida. Y esa vida solamente se encuentra en ese huerto, en el huerto del Edén, en el árbol de la vida. Pero ahora dice el Señor: yo soy la vida. Yo soy Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y ese es donde vamos nosotros ahorita, aunque esté muerto y estábamos muertos, vivirá si cree en mí, si recibe, si toma de mí ese fruto de vida. El que coma, el que beba mi sangre, tendrá vida y vida en abundancia. La resurrección es la vida eterna. Versículo 3 dice: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. En algunas de sus versiones dice como la lluvia temprana y la tardía. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí, hermano? Regresemos, conozcamos al Señor. En el capítulo 17, versículo 3 del libro de Juan dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre eterno, y al Hijo a quien tú has enviado. Es conocer a Dios, hermano. La vida, nosotros muchas veces hablamos, ¿qué es la vida? Pues tener una casa, tener un jardín, tener una familia, escribir un libro, sembrar un árbol, ¿verdad? Y tenemos ahí los cantos. ¿Qué es un hombre? Un hombre es aquel que ha tenido un hijo, que ha sembrado un árbol y que ha escrito un libro. Pues eso será un hombre de acuerdo al mundo. De acuerdo a Dios, un hombre es aquel que conoce a Dios. Si tú tienes todas estas cosas y has sembrado no un árbol, sino un bosque, porque hay quienes han sembrado bosques, tienen los medios para sembrar bosques, no han tenido un hijo. Por ahí vi a una persona que tuvo 22 hijos, y la última vez que les contaron, ¿verdad? La última vez que le contaron sus nietos eran más de 200 nietos. Bisnietos va que ya. Yo creo que Jacob y sus 12 se queda corto, ¿eh? 22 hijos, 200 y pico nietos. Eso no te hace hombre tampoco. Y hay quienes han escrito no un libro, sino una enciclopedia entera. Casi la biblioteca se llena. No voy a mencionar nombres, pero por ahí hay quienes tienen libro, y todo es autor fulano tal, fulana tal, y tal. Eso no te hace ni hombre ni mujer de Dios. No por el que escribir mucho, no por el conocer mucho, pero si conoces a Dios, entonces tú tienes vida. Eso es realmente la vida, conocer a Dios. Amén. Debemos entrar nosotros al tercer cielo. En el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, y bueno, por ahí en esa historia, dice Pablo, dice: yo no me quiero gloriar del hombre que yo fui, pero si me voy a gloriar, yo me voy a gloriar de un hombre que hace como unos 14 años, ustedes pueden leer toda la historia, hace como 14 años, dice, y está hablando precisamente de su experiencia inicial con el Señor, dice: el Señor me llevó, no al primer cielo, no al segundo cielo, sino me llevó al tercer cielo. Dice, y ahí oí cosas inefables que no se le es permitido al hombre a hablar. Ahí hay cosas que son increíbles. Dice, pero de ese hombre sí me glorió.
¿Y qué cosas hay? Ni les voy a empezar a decir porque no hay nada que se compare acá. El primer cielo es el cielo natural, ¿sí? Es la parte donde nosotros vemos y experimentamos, andamos en bicicleta, corremos y hacemos nuestro trabajo diario y vamos a la tienda y hacemos nuestro barbecue en la tarde y todas esas cosas son las cosas del primer cielo, las cosas que son naturales, las cosas cotidianas, las cosas que son de todos los días y todos los días de tu vida. Ese es el primer cielo, lo que se alcanza en lo natural, ¿sí? De acuerdo a la Escritura, esta es la buena voluntad de Dios. Acuérdense que hay la buena voluntad, la agradable voluntad y la perfecta voluntad de Dios. ¿Okay? Bueno, esta es parte de la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te goces en este tiempo. Amén. No todo va a ser gozo y alegría, pero hay gozo y alegría en nuestra vida. Amén. Si no, no te hubieras puesto tu ropita el día de hoy que escogiste. Porque tuviste la oportunidad de escoger. Hay quienes no tienen la oportunidad de escoger. Y se van a vestir lo mismo que vistieron ayer y antier y el día pasado. Porque no tienen otra cosa, pero tú sí lo tienes. Y pudiste escoger qué desayunar esta mañana. ¿De cuál sería el cómo? ¿Del de Choco? ¿Del de Crispy? ¿De los que tienen aquí canela? ¿O del que tiene acá pasas con...? Tienes para escoger en tu alacena. Y que si tú coges la leche del 2%, la del 1%, la del skim milk o que cualquier de esas leches, y tienes oportunidad de escoger. A quienes no tienen ni cereal ni leche, toman Coca-Cola con bolillo. Amén, yo lo hice en algún tiempo en mi vida. Yo no tenía más que comer que una Coca-Cola con un bolillo. Pero esos tiempos pasaron y hoy sí me disfruto, mira, la cena con... ¿verdad? Pero sí, hermano, esas son las cosas que son lo bueno. El segundo cielo es el cielo del pensamiento. Es el cielo que nosotros vemos, hermano, donde el alma gobierna. Ya no es el cuerpo. El cuerpo es del primer cielo. Ahora, el alma también está en el primer cielo, pero también está en el segundo cielo, donde ya son los pensamientos, los sentimientos, lo que tú te propones alcanzar. Ahí están los niños que dicen, cuando yo sea grande, yo quiero ser un bombero, o quiero ser una piloto de avión, o yo quiero ser un astronauta, o cualquiera de estas cosas. La mayoría de los niños quieren ser manejadores del camión de basura. Yo no sé por qué, pero es parte de lo que es los niños siempre, porque eso es un camión. Imagínate si para nosotros el camión de basura es un camionzote. Ponte en la estatura de un niño y ese no es un camionzote, es un supercamión. Y como se sube y se baja esa palanca, es increíble. Transforma, se queda chico. No, hermano, y donde se come toda esa basura y... Es que mira, para un niño esa es la gloria. Cuando yo sea grande yo voy a manejar camión de basura. Ya después cambian de idea, ¿no? Pero ahí están, ese es el segundo cielo, lo que puedes llegar a alcanzar en tu vida como hombre, como mujer, ¿sí? Esta es la parte agradable de Dios, de la voluntad de Dios. Lo que entendemos por lectura, por aprendizaje de la religión, lo que nos llevan a alcanzar a ser un buen hombre, una buena mujer, una persona con un ministerio. Todas estas cosas, hermanos, ¿sí? Que tienen que ver conmigo. Sí, están incluidas las cosas que yo hago para la gloria de Dios. Compartir la palabra, ir a evangelizar, cantar, escribir un libro para edificación, estudio bíblico. Todas esas cosas, hermano, están en el segundo cielo. Aunque sean para la gloria de Dios, yo soy parte de ellas. El tercer cielo es bien diferente, hermano. En el tercer cielo ya no estás tú. Está solo Dios. Por eso dice Pablo, yo no entiendo, yo no puedo hablar de esas cosas que estaban ahí porque no hay cómo decirlas. Porque en primer lugar, yo no soy nada. Ahí lo único que encontré fue Dios. Yo no estaba sino en Dios. Pero yo no se veía en ningún lado. En el primer cielo tú estás y estás bien presente. Y si no, tócate y, ¿verdad? Tócate la cabeza, lo que sea. Estás. ¿Cómo dice el gran dicho?
Aquí yo pienso y por tanto yo soy, ¿no? ¿Es algo así? ¿Se parece? Gracias. ¿Cómo es? Pienso, luego existo. Gran filósofo. Wow. Porque yo pienso, entonces existo y mi existencia pues es clara. Si tú haz este experimento y pon alguna vez un gatito o un perro delante de un espejo. Y se va por el otro lado y regresa y hasta que se cansa, ¿verdad? ¿Por qué me sigue ladrando si yo estoy ladrando también? Y ahí sigue. No se dan cuenta que lo que está ahí es el mismo. Mi periquito tiene un espejo que de vez en cuando se lo ponen mis hijas y duros los picotazos al periquito que está ahí en el espejo. ¿Verdad? Pienso, luego existo. En la siguiente parte nosotros vamos a descubrir quién somos nosotros, nuestro potencial, nuestro alcance, nuestro propósito. Pero estás hablando de yo, ¿sí? Esa es la buena voluntad, la agradable voluntad. Pero la perfecta voluntad es cuando llegamos fuera del alma y fuera del cuerpo. Es cuando alcanzamos a comprender lo que no tiene tiempo, lo eterno, y donde está escondida nuestra esencia. Somos esencia de Dios. Es necesario, si tú realmente quieres alcanzar esto, hermano, tienes que pedirle a Dios que te lleve a ese tercer cielo. Ahora, ¿quieres que te lleve un secreto, hermano? Cuando nosotros adoramos a Dios, entramos a ese lugar, donde tú y yo ya no estamos, sino somos parte de Dios. Ese es el lugar bueno, vamos a hablar de las experiencias de los atrios, ¿sí? Del tabernáculo. Ustedes saben acerca del tabernáculo que tiene 3 lugares. Tiene un lugar que se llaman los atrios. Dentro de los atrios hay un lugar una tienda que tiene un lugar que se llama el lugar santo y un lugar más apartado dentro de ese mismo lugar que está al fondo, cerrado por un velo, que se llama el lugar santísimo o el santo de los santos. Bueno, estas son también 3 experiencias que nosotros debemos de ver, y en la primera experiencia nosotros tenemos una luz. ¿Cuál es la luz? La luz del sol, la luz natural que nos deja ver a nosotros todas las cosas que están aquí. Dice, pero una vez que tú llegas y cruzas ese primer velo, esa primera cortina, tú entras ahora al lugar santo. Y ¿sabes algo, hermano? A ese lugar no entran más que los sacerdotes. Pero gracias a Dios, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, sobre todo Pedro, nos deja saber que somos, ¿qué? Sacerdocio santo, escogidos de Dios, para ser un pueblo santo, sacerdocio escogido delante de Dios. Entonces, ¿qué somos? Sacerdotes. Por tanto, ¿puedes entrar? Sí puedes entrar. De ahorita te lo digo, hermano, sí puedes. ¿Y qué encontramos allí? Pues encontramos nosotros todas las cosas que tienen que ver con mis sentimientos, con el alma, con las emociones. Y ahí te encuentras con que cuando tú le echas el flashazo, ¿verdad? La linterna, en este caso el candelabro de oro, con la luz del aceite de la unción, tú descubres que no está muy bonito ahí adentro. Como cuando llegas al cuarto de una de mis hijas que está cerrada la puerta y abre la puerta y dice, ay Señor. Hay veces que la abres y está todo ordenadito y dice, algo quiere, algo busca, porque está todo en su lugar. Dice, qué raro. Pero está ahí algún plato de media pizza que todavía se quedó por allí, las cosas, los zapatos, la ropa limpia que todavía no se dobla, que ya lleva como 2 semanas que no se ha doblado y ya se tiene que volver a lavar porque ya se olió. Y así encuentras tu alma cuando llegas ahí con esa luz, que ya no es la luz de afuera, llegas con esa luz y encuentras y dices, ay, 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 hasta cucarachas encuentras. No sé, ratones y otras cosas alemanas, ahí, telarañas, es lo menos que encuentras ahí. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios te permite llegar a esa luz para descubrirte, para ver por qué te enojas a cada rato de nada. ¿Por qué tú brincas cuando alguien dice alguna cosa? ¿Por qué te entristece la mayoría del tiempo tu vida? ¿Por qué tú estás melancólica o melancólico todo el tiempo y no te calienta ni el sol? Hay personas, hermanos, que
nunca le han echado un vistazo ahí adentro. Y no saben por qué son de carácter negativo mayormente. Porque la luz no ha llegado a ese lugar. Dice en el libro de Juan que Jesús era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más sus tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque cuando llega la luz a ese lugar, tú te das cuenta que hay cosas que hay que arreglar. Y hermano, en el Espíritu tú puedes ir y arreglar tu carácter, llevar a ser el carácter de Jesucristo, encontrarte con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y encuentras tú también ahí el poder del Espíritu, ¿verdad? El poder para hacer obras de milagros y de fe y de lenguas y todas estas cosas que te ayudan a ti a cambiar tu carácter. De tu carácter ya eres redimido, ya eres salvo, pero ahora es necesario que tu carácter sea como el de Jesucristo. Pero hermano, al final de ese lugar hay un velo, y ahora ese lugar solamente entra el sumo sacerdote. Pero dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la gracia, por la obra de Jesucristo. Jesús puede entrar porque dice el libro de Hebreos que Él es el sumo sacerdote. Y tal sacerdote nos conviene. Pero dice, ahora podemos entrar a ese lugar confiadamente. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ha rasgado, el velo. Esa es la resurrección de la que estamos hablando. El velo rasgado, esa es la resurrección que ahora nosotros tenemos que tomar para nosotros, y ya no quedarnos ni en el primer lugar, que es la buena voluntad de Dios, ni en el segundo lugar, que es la agradable voluntad, sino en la perfecta voluntad de Dios, donde es nuestro lugar de habitación. Entrar, hermanos, a ese lugar que estaba antes prohibido, antes ni podían entrar, no se diga al segundo velo, sino ni al primero, porque solo los sacerdotes lo hacían. Pero ahora tenemos esa entrada, pero también tenemos entrada al lugar santísimo. Y ese lugar, hermano, está abierto porque Jesús rasgó en él. Sí, cuando Jesús murió, lean los evangelios, dice que se rasgó el velo del templo. Y se rasgó de arriba a abajo, no de abajo a arriba. ¿Sabes cuál es el grosor del velo del templo? Como medio palmo. No es una telita, hermano. Es un trapote. Bueno, un velote. Bueno, una cortinota. Bien gruesa. Ni Charles Atlas, ni ninguno de esos superhombres lo hubiera podido. Ya es que rompen los directorios de teléfono. Ni esas hubiera podido, y menos con esa altura. Pero fue desgarrado de arriba abajo el velo, para darnos a nosotros entendimiento que tenemos entrada ahora, que ya no está prohibido la entrada, sino que tenemos entrada ahora nosotros a ese lugar. Este es el lugar. Si el primer lugar fue el encuentro con el Hijo, y el segundo lugar es el encuentro con el Espíritu Santo, este es el lugar del encuentro con el Padre. Y eso es lo que dice Jesús, que es necesario que conozcamos nosotros al Padre. Ahora bien, la resurrección del Espíritu del hombre da nueva vida a su cuerpo y a su alma. Mira, una vez que tú has entrado y has tomado esa vida, ahora es fácil que tu alma y tu cuerpo también la reciban. Dice que Pablo, entendiendo esto, dice, no se siembra en incorrupción, sino se siembra en corrupción, pero se recoge o se resucita en incorrupción. Nosotros no tenemos que preparar nuestro cuerpo y nuestra alma para que podamos nosotros recibir esa incorrupción, no, hermano, entra como estás. Deja que Dios haga esa obra. De hecho, el asunto es que nosotros hemos peleado tanto a arreglar lo que está descompuesto que no permitimos que el que sabe hacer las cosas lo haga. Ayer mismo fui a arreglar mi teléfono. Ya la pila bajaba del 100 a 98, 97, se brincaba al 60 y no podía ver un correo electrónico porque me bajaba a 20 y ya me decía, ya se está acabando la pila. No me alcanzaba ni a pagar cuando yo estaba en 4%. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues llevarlo a la tienda.
¿Yo sé cambiar baterías de teléfonos? No. No tengo el equipo ni nada, pero lo llevé ahí y me dijeron te cuesta tanto, y además si quieres que te arreglemos el vidrio también te cuesta tanto, y de hecho te lo limpiamos todo. Total que pagué lo que tuve que pagar y tengo mi teléfono como nuevo, hasta brilla. No se ha bajado del 100 todavía, ¿verdad? Porque lo tuve que llevar a quien sabe, pero si yo lo trato de arreglar, porque ahí le sopleteé muchas veces al contacto a ver si hacía contacto, pero no hace contacto, hermano. Déjame meterme ahí a Mr. Google. Mr. Google, ¿cómo se arregla? Te va a decir bien sencillo, llévalo a la tienda, burro. Ya no, sí, no, yo no creo que dice así el del Mr. Google, ¿verdad? Pero en realidad es eso, dice, no hay cosa más sencilla, ¿por qué te quiebras la cabeza? Me acuerdo, y bueno, una cosita más, y ya con esto seguimos adelante. Me acuerdo cuando un día le dije a mi esposa, yo arreglo la cafetera, la licuadora. No la tienes que llevar a arreglar, yo la arreglo la licuadora. Lo que hice fue desarmar la licuadora y después de eso tirarla a la basura. Porque no. Sí, sobran piezas, gracias. Y sí, sobran piezas. ¿Y este tornillo dónde va? ¿Y esta tuerca va? ¿Y este cable? No todas las cosas. Arreglé una secadora el otro día y quedó bien. Quedó bien la secadora. Pero no todo es así. Bien, entonces, la resurrección del espíritu es, la resurrección lleva a nuestro espíritu a traer vida también a lo que la necesita, que es mi alma y mi cuerpo. ¿Ok? En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es esto? Que si la falta de conocimiento destruye, entonces el entendimiento cesa esa destrucción. ¿Qué es necesario? Conocer a Dios. Vamos a terminar con el último versículo de este pasaje, en el capítulo 6, versículo 3 de Oseas, dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Dios viene a nosotros, hermano, como esa lluvia que calma la sed. Dice la samaritana, ay Señor, si tú tienes esa agua que ya no tengo más sed jamás, pues dame de esa agua. Dice, mujer, tú no entiendes, tú no entiendes, ¿verdad? Pero nosotros sí entendemos que es Jesús quien nos quita realmente la sed. Es en el Señor que nosotros podamos llegar a tener esa vida. La lluvia temprana y la lluvia tardía, hermano, riegan la tierra. Hay sed, hay una sequedad muchas veces en nuestra vida, pero nosotros no clamamos a Dios. Preferimos hacer la danza de la lluvia. A ver si llueve. No, hermano, dobla rodilla. Regresando a lo que es el tercero, dice que al tercer año, después de 2 años sin llover, es que Dios le dijo a Elías, clama, o dice, pide porque va a llover. Y se fue y se puso sus rodillas, su cabeza sobre sus rodillas, y mandó al siervo y le dijo, ve y asómate y ve si hay, y dime qué ves. Dice, no veo nada. Dice que estuvo 7 veces pidiéndole al joven que fuera a ver si veía. A la 7ª vez regresó y dice, no, mira, no hay nada. Hay una nubecilla ahí como el tamaño del puño de una mano de hombre, pero no es nada. ¿Qué es eso? Dice, corre y dile al rey que va a llover. Porque ya y vino, y la lluvia los alcanzó, hermano, hasta que se quedaban las ruedas del carro, ¿verdad?, del rey atascadas en el lodo. Pero hermano, después de 2 días el Señor viene a nuestra vida. Hoy y mañana, esto y aquello es necesario que suceda para que nosotros entonces alcancemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Vamos a ponernos en pie. ¿Entendemos que esta es nuestra resurrección? Entendemos que no es nada más la resurrección del Señor Jesucristo, pero está hablando de nuestra resurrección. Está hablando de nosotros. Nosotros tenemos que entrar y tomar del árbol de la vida. No es nada más saber que ya resucitó el Señor, sino entrar
a la realidad de que la resurrección del Señor abre el camino para encontrarnos con el Padre y tomar del árbol de la vida y tener vida en nuestra vida. Amén. Y entonces, hermano, toda enfermedad y toda dolencia y toda tristeza y toda incapacidad se van. Porque ahora somos perfectos delante del Señor. Ahora tenemos nosotros esa esencia de saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Señor, pedimos que humildemente que tú bendigas esta palabra, la lleves a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestro espíritu, para que también, Señor, en nosotros cumpla el propósito por la cual fue enviada y dé vida a cada parte, Señor, de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu Santo, Señor, sella la palabra y llévanos también, Señor, en el entendimiento que la resurrección del Señor Jesucristo es nuestra resurrección. Que este tercer día nos da a nosotros también, Señor, la oportunidad de tomar vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.